Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo sobre cómo evaluar una integral definida que requiere integración por sustitución. La integración por sustitución es una poderosa técnica de integración cuando el integrando es una función compuesta, y no coincide con una de las fórmulas básicas de integración. Y normalmente dejamos que u sea igual a la función interna de la función compuesta. Solo observe cómo nuestro integrando es 3 sin, donde la función interna es 4x, por lo que vamos a permitir que u sea igual a 4x. Observe que usando esta ecuación aquí, podemos escribir sin como sin. Pero nuestro objetivo es escribir esta integral en términos de u, por lo que también debemos encontrar u diferencial, donde diferencial u será la derivada de 4x con respecto a x veces de x. Bueno, la derivada de 4x sería 4. 4 veces de x es solo 4 de x. Entonces, mirando hacia atrás en la integral, observe cómo nos quedamos con 3 de x, pero aquí encontramos que du es igual a 4 de x. Entonces, para simplificar esta sustitución, creo que es más fácil dividir ambos lados entre 4 para que podamos escribir 1,4 diferencial u igual a dx. Entonces, usando esta ecuación, podemos sustituir 1,4 du por dx, y esto solo factoriza estos 3. Entonces, para el siguiente paso, vamos a escribir esto en términos de u, pero debido a los límites de integración o en términos de x, los dejaremos fuera por un momento. Esto sería igual a, factorizaremos los 3, y luego tendremos la integral de, nuevamente, dx es igual a 1,4 du. Factorizaremos el 1,4. Aquí está du, y dado que 4x es igual a u, tenemos pecado. Bueno, la antiderivada del pecado es simplemente coseno negativo, por lo que sería igual a 3/4 veces el coseno negativo. Pero de nuevo, u es 4x. Ahora evaluamos esto en los límites superior e inferior de integración. Sigamos adelante y simplifiquemos esto una vez más. Esto sería negativo 3/4 cosin. Entonces, primero sustituiremos x es igual a pi sobre 4, y el siguiente es igual a 0. Entonces, cuando x es pi sobre 4, tendríamos cosin 4 veces pi sobre 4 es solo pi. Y luego cuando x es 0, tendríamos cosin 0. Así que ahora tenemos 3/4 veces negativo, bueno, cosin pi es negativo y cosin es 1. Entonces tenemos negativo 3/4 veces negativo 2. O negativo 2 sobre 1. Esto se simplifica. De hecho, tenemos 3 positivos sobre 2 positivos, o 3 mitades. Este sería el valor de nuestra integral definida. Espero que hayas encontrado esto útil.